Ahí está. Bueno, la clase pasada habíamos comenzado con herencia y para entender el concepto de herencia y saber cómo se implementa en C Sharp, habíamos decidido, por ejemplo, crear una clase figura de la que heredasen dos clases, círculo y rectángulo. Habíamos determinado que todas las figuras tuviesen, por ejemplo, color, entonces ese atributo color lo heredan todas las figuras, y para círculo agregamos un atributo como es radio, y para rectángulo, largo y ancho. ¿Sí? Después habíamos determinado que todas las figuras tenían el método calcular perímetro y calcular superficie, pero que como en figura era muy genérico el método, lo habíamos declarado como abstracto. ¿Sí? Habíamos declarado esos métodos como abstractos y por ende la clase figura también era, con las consecuencias que eso llevaba, ¿no? De que cuando declaramos una clase como abstracta, no se pueden crear instancias de esa clase, pero sí variables de ese tipo. Es decir, yo no podría hacer un new de figura, pero sí podría crear una variable de tipo figura y asignar ahí un círculo o un rectángulo, ¿no? Entonces les pedí que después agregasen en su proyecto la clase, ¿se acuerdan qué clase iban a agregar? ¿Mm? Claro, triángulo, exactamente, la clase triángulo. La clase triángulo, obviamente, heredaba de figura los métodos calcular perímetro y calcular superficie, que los íbamos a tener que, superficie, que los íbamos a tener que sobreescribir aquí para que se comporten como el calcular perímetro o el calcular superficie de un triángulo, ¿no? Perímetro. Ahí está. Bien, por ende, el triángulo hereda de figura el color y hereda de figura los métodos calcular perímetro y calcular superficie, pero como los hereda abstracto esos métodos, tengo que sobreescribirlos, ¿no? Override, sobreescribirlos. Ahora, ¿qué atributos adicionales pensaron para triángulo? Para poder resolver el comportamiento de calcular perímetro y calcular superficie. ¿Mm? ¿Qué atributos tendría Lado que tener? uno, Lado lado uno. 2 y lado 3. Bien, lado 2 y un lado 3 exactamente. O miren, podría suponer, decir, bueno, lado uno, lado 2, lado 3 y el lado 3 la base. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Vamos a poner que esta es la base del triángulo. Pero necesito un dato adicional, Aquí, la altura, ¿no? La altura, para poder calcular la superficie. ¿Sí? Necesito como dato adicional la altura. Salvo que de lado uno, lado 2 y de base y altura yo pueda sacar la medida de un solo lado. Pero bueno, vamos a poner, suponemos, tenemos los tres lados, lado uno, lado 2, el tercer lado es la base, ¿sí? Y necesitamos el dato de la altura, ¿no? Para poder calcular, bien digo, la superficie, por ejemplo. ¿Sí? Porque el cálculo de la superficie, ¿cuál es la fórmula? Base por la altura, ¿no? Base por altura es la de un rectángulo, ¿sí? Dividido 2, que es la superficie de un triángulo, ¿sí? Base por altura, dividido 2, ¿sí? Esa es la superficie del triángulo. Bueno, pero además, ¿sí? Ahora les pongo como adicional lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos que agregar a nuestro proyecto, a ver si lo puedo seguir haciendo con Paint. Vamos a suponer que vamos a agregar a nuestro proyecto, pero vamos a hacer esto. Esto los agregué con
las herramientas de triángulo de Zoom. Acá voy a agregar con las herramientas de Paint. Bueno, lado 1, lado 2, base, base, altura. Voy a aumentar esto, quedó muy chiquito. Esos son los atributos del triángulo. Y los métodos que sobrescriben son calcular perímetro, que no retorna nada, y calcular el otro método que es público, calcular superficie. Bien, les decía que ahora vamos a agregar una clase adicional, ¿sí? Agregar por aquí, y luego vuelvo a agarrar las herramientas de Zoom. Vamos a agregar una clase adicional, y esta clase es la clase matemático. Agregar acá. Esto lo han visto quizás en algunos ejemplos, en alguna de las guías. Acá tienen la clase matemático. Matemático no tiene atributos, ¿sí? Tiene el constructor por defecto, constructor vacío, pero tiene un método que se llama hacer cálculos, ¿sí? Y este método, hacer cálculos, recibe una figura. Cualquier figura recibe. Entonces, de la figura que recibe, le pide que muestre el perímetro de esa figura y la superficie, ¿sí? ¿Qué tipo de relación existe entre matemático y figura? De las relaciones que hemos visto: dependencia, asociación, herencia. ¿Qué tipo de relación existirá, en este caso, entre matemático y figura? Fíjense que matemático, en su método de hacer cálculos, se vale de una figura para poder calcular el perímetro y la superficie, ¿sí? El matemático, ¿deberá heredar de figura? ¿Es una figura matemático? ¿Tiene una figura el matemático o usa una figura? ¿Qué les parece a ustedes? Usa, exactamente. Fíjense que no hereda, no debería heredar, o sea, no por el hecho de que matemático necesite de una figura para poder, necesite los métodos, calcular perímetro y calcular superficie, herede de figura, ¿sí? Porque un matemático no responde a la pregunta si es una figura. Un matemático no es una figura. Tampoco sería tiene, ¿por qué? Porque no tiene el matemático un atributo de tipo figura, ¿sí? Sino que eh, tiene un método que recibe por parámetro una figura, por lo tanto la usa, como dice ahí el compañero. Entonces la relación de uso o de dependencia, ¿se acuerdan que era así, no? Una línea guionada y una flecha apuntando a la clase de la que dependería matemático, ¿no? Y fíjense ustedes en esto. ¿Qué les parece a ustedes si el día de mañana ustedes agregan a su proyecto alguna figura adicional? ¿Sí? Tenemos un círculo, un rectángulo, un triángulo. ¿Qué pasa si el día de mañana agregamos, por ejemplo, un pentágono? ¿Sí? ¿Necesito hacer alguna modificación en matemático? Supongamos que el día de mañana agrego un pentágono y ese pentágono también hereda de figura, ¿sí? Matemático, ¿sufrirá alguna modificación? ¿O va a poder seguir usando cualquier figura que yo le pase? Exactamente, no sufriría ninguna modificación, ¿sí? Fíjense qué ventajas tengo con la herencia, ¿no? Al implementar la herencia, pude sobreescribir, reusar código, como por ejemplo que todas las figuras tengan atributo color, pude obligar comportamientos, ¿sí?
como los métodos en figura, calcular perímetro y calcular superficie, son abstractos, estoy obligando a que las clases hijas no solamente lo hereden, sino que lo tienen que implementar. ¿Estamos? Y a su vez, estoy implementando el polimorfismo. El método de hacer cálculos, independientemente de la figura que recibe por parámetro, él va a poder pedirle a esa figura que calcule el perímetro o calcule la superficie, ya que todas las figuras van a tener ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, independientemente de la figura que yo le pase, él va a poder hacer lo siguiente. ¿Sí? Calcular perímetro o calcular superficie. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el matemático va a hacer lo siguiente. Cualquier figura que yo le pase, le vamos a pedir que calcule perímetro y superficie. Vamos a hacer hasta ahí. Y después lo vamos a complicar un poquito más con una cosa, con una cuestión. Entonces, ¿qué les pido que hagan? Ustedes ya tienen armado casi todo el proyecto. Con figura, círculo que era de figura, rectángulo que era de figura, ¿sí? No sé si todos han agregado la clase triángulo. Si no lo hicieron, la agregan, la implementan sus métodos. Y luego agreguen la clase matemático con su método de hacer cálculos, que les vuelvo a repetir. Independientemente de la figura que recibe, le pida calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? Esa va a ser la tarea que van a tener ahora. Así que yo dejo de compartir. Así puedo guardar silencia. Vuelvo a pasar el modelo modificado. ¿Cómo han empezado la semana? ¿Con fiaca? ¿O con pilas? Con muchas pilas. El silencio dice más que mil palabras, pero Sí, por eso. Y encima se ha puesto re frío ahora. Había amanecido lindo, pero ahora está muy frío. Por lo menos acá en San Luis. Ayer horrible el frío. Mucho viento, frío. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Uh, qué bárbaro. ¿Vos sabés qué? Mirá, un té casero, ¿vieron si andan con tos? Agarrás una cebolla, ¿viste una cebolla? Si es de las moradas, mejor. La pelás, la cortás en cuadritos, la pones en un tapercito, en un tupper, con 4 cucharadas de miel, lo dejas 7 horas, vas a ver que se pone líquido. Bueno, escurrís ese líquido, ponételo en un vasito con tapa, porque te impregna todo, y después es más o menos máximo 3 o 4 cucharadas por día. Eso ayuda a la tos. La miel es antibiótico también. Y el ácido que tiene la cebolla ayuda a la tos. Después no se acerquen, no se saluden, nada, porque eh, y encima es fuerte la gripe que anda dando vueltas. Así que cuídense, abríguense. Ahí les puse, chicos, abrí 4 salas, ¿sí? Yo les voy a dar máximo 1 hora para que hagan el ejercicio. El primero que lo hace, salen a la sala principal, ¿sí? Ustedes acomódense como quieran, elijan a sus compañeros. Si quieren ir todos juntos a una sala, van a una sala. Así uno comparte, reanudamos grabación. Bueno, este video va a ir, como les decía, con la receta del jarabe de la tos para verlo también. Así que bueno, continuamos. Eh, Tienen ustedes, teníamos que agregar al proyecto la clase triángulo, ¿no? Habíamos decidido que triángulo tuviese 4 atributos,
además del color, que es el que hereda de figura, tuviese lado 1, lado 2, base y altura, y implementamos los métodos calcular perímetro y calcular superficie. Pero además, vamos a agregar la clase matemático, que usa a la clase figura en su método hacer cálculos. ¿Sí? Recibe una figura, y la idea es, independientemente de la figura que elija, que reciba, invoque los métodos calcular perímetro y calcular superficie. Recordemos que esos métodos, calcular perímetro y calcular superficie, lo tiene figura, y por ende lo heredan todas las subclases, ¿no? Pero además, miren, ¿se acuerdan que en círculo habíamos agregado un método adicional a círculo, que no lo tienen todas las figuras, que es calcular diámetro? ¿Sí? Ya vamos a trabajar también con eso. Bueno, ¿cómo debería proceder entonces en este? Pero vamos a agregar a nuestro proyecto, la clase triángulo. ¿Sí? Yo ya me adelanté un poquito y fui creando la clase matemática. Bueno, para crear una clase, ¿se acuerdan que hacemos clic secundario en el proyecto? ¿No? Clic secundario en nuestro proyecto herencia. Queremos agregar, acá en la solución, agregar un nuevo elemento, en mi caso, que no me lo tomo, en el proyecto, ahí está, agregar nuevo elemento, o directamente le digo nueva clase. La clase es triángulo, ¿sí? Bueno, acá tengo mi clase triángulo, vamos a hacer pública. Bueno, y alguien que me pase por el chat los atributos que le pusieron a triángulo. ¿Puede ser? Así vamos más rápido. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos lado base, altura, ¿sí? Recuerden ustedes que acá tenemos un triángulo, miren qué bonito que está dibujado. Claro, falta un lado, porque tenemos, el lado base sería este, ¿sí? Por ejemplo, el lado 3, supongamos este de la derecha. La altura es esta, ¿sí? Que no es un lado. Le falta uno de los lados, exactamente. ¿Sí? Entonces, por los dibujos, le vamos a agregar ese lado 1. Bien. Doble. ¿Por qué le hicieron doble? Porque va a ir una medida ahí, ¿sí? Es una medida directamente. Por eso ahí le ponemos directamente doble, ¿no? Le vamos a poner, qué sé yo, lado 1, por ejemplo. Perfecto. Bien, le vamos a crear las propiedades, clic secundario, acciones rápidas. Vamos a encapsular y usar propiedades. Ahí tenemos, y podemos ya también generarle un constructor, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Le vamos a generar un constructor. Ahí tenemos nuestro constructor para los 3 lados y la altura. Y ahora vamos a escribir los métodos, ¿sí? Pero me falta algo acá. ¿Qué me está faltando? ¿Cómo sabe, cómo va a saber Sillar qué triángulo hereda de figura? Claro, los 2 puntos, exactamente. Triángulo hereda, recuerden que figura es una clase, por eso va en mayúscula, hereda de figura. Exactamente. Y como hereda de figura, lo que me está faltando acá es que cuando construyo un triángulo, además de los 3 lados y la altura, necesito recibir el color, ¿sí? Recibo el color y ese color se los paso, la cabecera del constructor, 2 puntos base, se lo paso al padre, ¿no? El constructor padre.
base y le paso el color. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el constructor de triángulo, ¿sí? El constructor de figura, perdón, el padre, el constructor de figura espera un color. ¿Sí? El constructor de figura está esperando un color. Perfecto hasta ahí. Bueno, algo que también me está marcando acá es que la clase figura hereda los métodos calcular perímetro y calcular superficie, pero los hereda como abstractos, triángulo. Entonces, o triángulo es abstracto o tengo que implementar esos métodos. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es, clic acá en la lamparita y le digo implementar, ¿sí? Clase abstracta, entonces me implementa los métodos, o los escribo yo, ¿sí? Para sobreescribirlos, para implementarlos, tengo que sobreescribirlos. Poner el mismo modificador de acceso, el tipo de retorno que sea el mismo, ¿sí? Si es void en el padre, acá tiene que ser el mismo nombre, calcular superficie, ¿sí? Pero, ¿qué palabrita tendría que usar acá? ¿Sí? Para decir que no oculto el método heredado, que lo sobrescribo. ¿Qué palabrita clave usaba en la declaración del método? Override, exactamente. Entonces, public, override, void, calcular superficie. Este método va a calcular la superficie. Vamos acá a poner un atributo superficie. Fíjense que no la retorna, la va a mostrar acá adentro. ¿Sí? Entonces, el cálculo de la superficie del triángulo es la base por la altura dividido 2, ¿no? Entonces, lado base, se llama en mi caso, por altura dividido 2. ¿Sí? Y esto lo voy a mostrar. Puedo poner acá un console.writeLine y acá decir, la superficie es, ¿sí? Superficie. La variable se llama superficie. Superficie. Perfecto. Lo mismo debería hacer con el calcular perímetro. Public, override, void, calcular perímetro. ¿Sí? Este método, calcular perímetro, lo mismo. Vamos a guardar una variable doble, pero en una variable doble, perímetro, ¿sí? Y decimos que el perímetro es la suma de los tres lados. El lado 1 más el lado base más el lado 3. Bien, sumo los tres lados. Lado 1, lado base y lado 3. La altura no la sumo, ¿sí? Porque no es un lado. Entonces acá podría directamente decir console, writeLine, el perímetro es, y lo que quedó guardado en la variable perímetro. Perfecto. ¿Estamos? Bien, y así nos debería haber quedado la clase triángulo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, por otro lado, tenemos la clase matemático. La clase matemático no hereda de figura, ¿sí? No hay una herencia. Tiene un método, hacer cálculos, que recibe una figura y la idea es que independientemente de la figura que reciba, le pido calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? ¿Cómo lo debería usar a esto, por ejemplo, desde programa? Acá tengo la clase matemático, ahí se los voy a pasar por el chat. ¿Cómo debería ser la clase matemática? La clase matemática, el program, perdón. En program, fíjense, he creado un círculo, ¿sí? Usé los mismos ejemplos de la clase pasada. Al rectángulo lo comenté. Creé un círculo, luego creé un matemático, y a ese matemático, ¿sí? Creé un matemático, lo guardé en la variable matemático, y a ese matemático le pedí hacer cálculos, y le pasé el círculo, ¿sí?
Si ejecutamos esto, va a ejecutar los métodos calcular perímetro y calcular superficie, ¿sí? Lo que están viendo ustedes, del círculo. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo... Genial. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, comento círculo y creo un rectángulo? ¿Sí? Y le paso ahora a matemático ese rectángulo, que está guardado en la variable R1. Si ejecuto, vamos a guardar los cambios, control S, si ejecuto esto, ahora debería ejecutar los métodos calcular perímetro y calcular superficie de un rectángulo. O sea que independientemente de la figura que yo le mande a matemático, él puede calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? Es decir, que el matemático, este método de hacer cálculos, se vale del polimorfismo para que independientemente de la figura que fue asignada a la variable figura, llame el método calcular perímetro y calcular superficie. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo necesito saber acá qué tipo de figura es? ¿Sí? Supongamos que yo necesito saber si lo que viene ahí es un triángulo, por ejemplo, o un cuadrado, o un círculo, ¿sí? Entonces, si yo necesito saber, por ejemplo, si es un círculo, supongamos que si es un círculo, me interesa que además muestre el diámetro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de cualquier figura, calcula el perímetro y calcula la superficie. Pero quiero saber si lo que viene en figura es un círculo. ¿Cómo pregunto eso? Para eso, me voy a valer de un operador booleano, que es el operador is. ¿Sí? Entonces yo puedo preguntar, si la variable figura, siempre el operador is llega a la izquierda la variable de referencia y a la derecha el tipo. Entonces, si figura es círculo, ¿sí? Esto va a devolver true si en la figura estoy mandando un círculo. Si en figura es un círculo, yo quiero invocar el método calcular diámetro, ¿sí? Pero fíjense que si yo pongo acá figura, punto, no tengo el método calcular diámetro, ¿sí? Veo los métodos de una figura, calcular perímetro y calcular superficie. ¿Qué tengo que hacer si quiero ejecutar el método calcular diámetro, que no tiene un círculo? Lo que tendría que hacer es castear a círculo, ¿sí? A la variable figura, y decir, bueno, ahora, de ese círculo, de todo este círculo, cuando la casteo a figura, a círculo, la veo como círculo, ¿sí? Entonces ahí sí le puedo decir punto, calcular, fíjense que veo los métodos que tienen círculo, ¿no? Calcular perímetro, calcular superficie y además calcular diámetro. ¿Está? Esto también lo podría haber hecho de esta manera. Haber creado una variable de tipo círculo y guardar ahí casteado el círculo que está guardado en figura y acá decirle círculo, la variable, punto calcular diámetro. Es decir, que va a entrar a este if solamente si en la figura hay un círculo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no pongo este if? Si yo no pongo este if y viene la variable figura algo que no sea un círculo, cualquier otra figura que no sea un círculo, acá se va a producir un error de casteo. ¿Sí? Me va a decir que no puede convertir algo que venga en figura a un círculo si no es un círculo. ¿Okay? Se va a producir una excepción. Entonces, fíjense que si yo voy ahora, vamos a guardar los cambios, voy a pasar el clase matemático, perdón, modificada, ahí está. Fíjense que si ahora yo voy a program, ¿sí? Acá estoy ejecutando matemático, llamando al método, hacer cálculos de matemático con un rectángulo, ¿no? No debería suceder nada, tiene que mostrarme el perímetro y la superficie del rectángulo, ¿sí? Pero fíjense, si yo ahora comento acá el rectángulo y le paso el círculo, ¿sí? Lo matemático, le paso el círculo. Si ejecuto esto, fíjense que ahora, como es un círculo, me muestra el perímetro, la superficie y el diámetro, ¿sí? Eso es lo que hemos logrado hacer. Bien, chicos.
Lo que voy a hacer ahora es activar el simulacro de examen, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo. ¿Vamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? El lunes de la semana que viene es el examen. ¿Estamos?